El día que llegaron los resultados de mi examen, grité hacia la sala como solía hacerlo. Mamá, papá, saqué la calificación perfecta. Puedo ir a una universidad en Ciudad Capital, la misma ciudad donde estudiaron Gabriel y Carlos. El silencio fue la única respuesta. En el sofá había 4 pequeños muñecos de peluche. Eran papá, mamá, mi hermano Gabriel Méndez y Carlos Vargas, el chico con el que había crecido. Sus ojos redondos y cosidos me devolvían la mirada como lo habían hecho en innumerables noches, haciéndome compañía en silencio. Fue entonces cuando lo recordé. Un año atrás, mi hermana Valeria Méndez se había enfermado. Dijeron que fue mi culpa, que mis calificaciones habían sido demasiado buenas, que la presión casi la había llevado a un colapso nervioso. Por eso me convertí en la persona que la familia necesitaba esconder y me enviaron a este cuarto alquilado. La primera noche después de mudarme, el vecino borracho golpeó mi puerta por error. Me escondí bajo las sábanas, demasiado aterrorizada para hacer un sonido, demasiado asustada incluso para llorar. Todo lo que pude hacer fue llamar a mis padres, a mi hermano y a Carlos una y otra vez. Sin embargo, lo único que obtuve fue el frío tono de ocupado. Ya casi amanecía cuando mamá finalmente envió un único mensaje. Deja de llamar. Valeria se molesta solo con ver aparecer tu número. Después de eso, hice 4 pequeños muñecos a su semejanza. Me hacían compañía en las comidas y a la hora de dormir. Escuchaban cuando hablaba de cada pequeña mejora y escuchaban cuando necesitaba decir las cosas tristes que no tenía a nadie más a quien contar. Sin embargo, mientras las lágrimas caían ahora, no los busqué. Después de caminar sola en la oscuridad durante tanto tiempo, finalmente había encontrado el coraje para dejar de mirar atrás. Me quedé allí y observé el departamento correctamente por primera vez en el año que había vivido allí. La pintura se estaba descascarando en parches, dejando al descubierto el pálido concreto gris que había debajo. Las cortinas se habían lavado tantas veces que se habían vuelto rígidas, y los bordes todavía tenían manchas de moho que no salían. El viejo aire acondicionado de arriba traqueteaba y zumbaba, pero lo único que expulsaba era aire caliente. Durante los meses más calurosos de preparación para el examen, me sentaba en el escritorio y resolvía exámenes de práctica todos los días. Para cuando terminaba un solo examen, habría sudado lo suficiente como para necesitar 2 duchas. Sin embargo, la familia Méndez no era pobre. Mis padres, Gabriel y Valeria, vivían en un enorme departamento en el centro de la ciudad que tenía más de 300 metros cuadrados. Valeria tenía su propio estudio y su propia sala de música. Incluso sus coleccionables y mercancías tenían una habitación propia. Cuando me enviaron lejos, mamá solo había fruncido el ceño y dicho, es solo un año como máximo. No hay necesidad de alquilar algo demasiado agradable. Una vez que terminen tus exámenes, te traeremos a casa. Sin embargo, habían pasado más de 2 semanas entre el último examen y los resultados de hoy, y ninguno de ellos había mencionado traerme a casa. Bajé la mirada y estaba a punto de guardar los 4 muñecos cuando llegó un mensaje de mamá. Sofía, ven a casa más tarde. Necesitamos hablar sobre tus solicitudes para la universidad. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo que mi corazón se conmovía a pesar de mí misma. Quizás todavía me recordaban después de todo. Corrí escaleras abajo sin pensarlo 2 veces. Tomar el camión llevaría demasiado tiempo, así que por primera vez, me permití derrochar y pedí un taxi. Cuando abrí la puerta principal, la sala estaba llena de voces y risas. Mis padres estaban allí, y también Gabriel y Carlos Vargas. Valeria estaba sentada en medio de todos ellos con 4 regalos bellamente envueltos frente a ella. Mamá le acarició el cabello, su voz increíblemente suave. Lo hiciste muy bien esta vez, cariño. Nuestra Valeria obtuvo una puntuación suficientemente alta para las escuelas en Ciudad Capital también. Gabriel se rió. Ella vendrá a la Universidad de Chapultepec. Obviamente, yo soy quien la ayudó con matemáticas. ¿Sabes cuánto tiempo le dediqué este último año? Si no termina en mi escuela, simplemente estaría mal. Carlos frunció el ceño. De ninguna manera. Yo soy el que subió su calificación de literatura. Si va a ir a alguna parte, debería ser a la Universidad del Pedregal. Los dos discutieron como si estuvieran peleando por la cosa más preciada del mundo, y ninguno cedería.
Yo estaba de pie en la entrada como una ladrona que se había metido en la casa equivocada. Pasó mucho tiempo antes de que mamá finalmente me notara. La sonrisa en su rostro se desvaneció un poco. Oh, Sofía, ¿estás aquí? La risa en la sala se detuvo en seco. Valeria me lanzó una mirada fría, recogió los regalos en sus brazos y se volvió hacia su habitación. El resto de ellos simplemente me miraron, incómodos. Gabriel fue el primero en hablar. ¿Qué haces ahí parada? Ven a sentarte. Caminé en silencio y me senté en el sillón del extremo más alejado. Papá se aclaró la garganta. ¿Llegaron tus resultados? Asentí. Sí. ¿Qué sacaste? Estaba a punto de responder cuando mamá interrumpió. No hablemos de calificaciones ahora. Eso no es lo que importa. Evitó mis ojos, luciendo un poco culpable. La razón por la que te pedí que vinieras a casa es para hablar sobre dónde vas a aplicar. No apliques a ninguna escuela en Ciudad Capital. Valeria pasó un año entero poniéndose al día solo para llegar a donde está ahora. Si terminas en la misma ciudad, probablemente tendrá otro colapso. Mis uñas se clavaron lentamente en mis palmas. El dolor se arrastró, sordo y distante. Sabían perfectamente que las mejores universidades del país estaban en Ciudad Capital. Pero por el bien de evitarle a Valeria incluso la posibilidad de ser infeliz, querían desechar mi futuro sin pensarlo dos veces. Me volví hacia papá, todavía sin querer rendirme. Su rostro lo decía todo. Solo escucha a tu madre. Las cosas finalmente se han calmado en casa. No vuelvas a agitar todo de nuevo. Miré a Gabriel. Frunció el ceño, su tono práctico. Puebla tiene muchas buenas escuelas. Simplemente ve allí. Está más cerca de casa. Finalmente, miré a Carlos. Mantuvo la vista baja, incapaz de mirarme. Pasó mucho tiempo antes de que hablara, su voz baja. Sofía, siempre has sido inteligente. Te irá bien sin importar a dónde vayas. Pero Valeria es diferente. Necesita que la gente la cuide. Inteligente. Era la palabra que había escuchado más que cualquier otra desde que tengo memoria. Valeria era más bonita que yo y tenía una personalidad más encantadora. Lo único que tenía a mi favor era ser inteligente. Podía leer un libro de texto una vez y memorizarlo. Podía echar un vistazo a un problema y entenderlo de inmediato. Sin embargo, mis padres nunca me habían amado más por ello. Gabriel también era inteligente, y estaban orgullosos de él por eso. Cuando se trataba de mí, todo lo que ganaba era un suspiro cansado de mamá. ¿Para qué necesita una chica ser tan inteligente? Sería mejor si fuera más como Valeria. Un poco más lenta, un poco más dulce. Eso es lo que es adorable. Con el tiempo, esa frase se convirtió en la justificación de todos para tener favoritismos. Todos decían que yo era inteligente y que podía cuidarme sola. Así que la mejor comida iba primero para Valeria. Los vestidos nuevos iban primero para Valeria. Incluso el afecto de nuestros padres iba primero para Valeria. La misma cualidad que hacía de Gabriel alguien de quien estar orgulloso se había convertido en mi caso en la razón por la que no merecía ser amada. Luego conocí a Carlos, que estaba un año por delante de mí en la escuela. En ese entonces, aún no había conocido a Valeria. Cuando le conté todo esto, solo frunció el ceño y dijo, ¿ser amada más porque eres lenta? ¿Qué clase de lógica es esa? Sofía, ser inteligente no es algo por lo que debas disculparte. Más tarde, también conoció a Valeria. Más de una vez después de eso, lo sorprendí riéndose a pesar de sí mismo. Tu hermana no es la más lista, pero es algo linda. Sin embargo, todavía me gustaba Carlos, porque fue la primera persona que me dijo que ser inteligente no era una falta. Ahora, sin embargo, incluso él estaba diciendo lo mismo que el resto. La sala se quedó en silencio por un momento. Gabriel fue el primero en perder la paciencia, golpeando con los nudillos la mesa de centro. Sofía, di algo ya. Mamá y papá están haciendo esto por la familia. No es como si estuvieran tratando de hacerte daño. Mantuve la vista baja, mi garganta bloqueada por algo que no podía tragar.
Después de un largo silencio, logré decir en voz baja, está bien. Todos finalmente se relajaron. Como si fuera una señal, cada uno sacó una bolsa de detrás de ellos. Vamos, no te veas tan miserable. Estos son tus regalos de graduación. Valeria recibió los suyos y tú estás recibiendo los tuyos, así que no vayas diciendo que tenemos favoritos. Miré los 4 regalos frente a mí, y el escozor detrás de mis ojos solo empeoró. ¿Qué se suponía que eran? Primero me lastimaron, luego me entregaron premios de consolación. Además, lo había visto todo claramente hace solo unos minutos. Los regalos frente a Valeria habían sido el teléfono más nuevo, una computadora portátil, un bolso de edición limitada y boletos para un concierto que había estado deseando durante meses. Lo que me entregaron fue una pluma fuente, un libro, una simple bolsa de lona y un vestido con la etiqueta del precio ya cortada. Tomé los regalos y me levanté para irme. ¿Sofía? Mamá me detuvo, dudando antes de preguntar, ¿quieres quedarte a cenar? Bajé la cabeza con una sonrisa amarga. Se suponía que esta también era mi casa, pero incluso comer aquí era algo para lo que tenía que ser invitada a quedarme. Tragué el nudo en mi garganta y negué con la cabeza. No, estoy bien. Una vez que salí por la puerta, arrojé los 4 regalos al contenedor de basura junto a la entrada del edificio. En el viaje en camión de regreso, vi una nueva publicación en redes sociales de Valeria. La molesta finalmente se fue. Ahora realmente podemos disfrutar de la cena. La foto mostraba a mis padres, a Gabriel y a Carlos sentados alrededor de la mesa del comedor, que estaba cargada de cangrejo, camarones, ostiones y otros 5 platillos. Todo era marisco, lo que me provocaría una reacción alérgica grave. En ese momento, casi me alegré de no haberme quedado. Si lo hubiera hecho, lo único que habría podido comer de toda esa mesa era arroz blanco. De vuelta en el departamento, comencé a empacar. En la sala, giré los muñecos de peluche para que miraran hacia la pared, como niños a los que se les hace estar en el rincón. En el lugar más visible de mi escritorio había una postal sujeta bajo un libro. Carlos me la había dado antes de que supiera que Valeria existía. Mostraba el lago en el campus de la Universidad del Pedregal y en la esquina inferior estaba su letra desordenada. Sofía, te estaré esperando en la Universidad del Pedregal. La miré durante 2 segundos, la saqué y la rompí por la mitad. Al día siguiente, fui a mi trabajo de medio tiempo en la paletería como de costumbre. Mi tarea habitual era usar la botarga de paleta y repartir volantes frente al local. El sol del mediodía era brutal y el pesado traje era sofocante. Cuando ya no pude más, me quité la cabeza del disfraz y me agaché en un rincón para beber un poco de agua. ¿Sofía? Una voz familiar vino desde atrás. Mis manos se quedaron quietas y me di la vuelta. Mis padres, Gabriel, Carlos y Valeria estaban parados a poca distancia. Incluso los padres de Carlos estaban allí. Gabriel y Carlos tenían las manos llenas de bolsas de compras. No había necesidad de adivinar para quién eran. Mamá me vio empapada en sudor, pero no había rastro de preocupación en sus ojos, solo vergüenza e ira. Sofía, ¿no te he estado dando dinero? Estás aquí vestida así, repartiendo volantes. Estás tratando de hacer que la gente piense que te maltratamos. Mi agarre en la botella de agua se apretó. Me das 20,000 pesos al mes y 16,000 de esos se van en la renta. Si no consigo un trabajo extra, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir? Gabriel frunció el ceño y me empujó con fuerza. ¿Quién te crees que eres para hablarle así a mamá? Carlos estaba junto a Valeria, su expresión en conflicto. Cuando finalmente habló, sonó como un sermón. Sofía, siempre eres tan rápida para tomar las cosas de la manera equivocada. Valeria también recibe solo 20,000 pesos al mes. Y cuando no es suficiente, simplemente se lo dice a tu mamá, y tu mamá siempre le envía más. Nunca dijiste nada, así que, por supuesto. Asumió que estabas bien. Esta vez es tu culpa. Deberías disculparte. Abrí la boca, pero no salió nada. Los 20,000 pesos de Valeria llegaban a tiempo cada mes, a veces incluso antes. Yo tenía que perseguir mi mesada una y otra vez, solo para que se retrasara semana tras semana. Cuando finalmente aparecía,
era tratada como una limosna. Si pidiera más, ¿siquiera me lo darían? Ya sabía la respuesta. Incluso si dijera todo esto en voz alta, lo único que obtendría a cambio sería más culpa por ser desagradecida y difícil. Por lo tanto, mantuve mi rostro inexpresivo, recogí la cabeza del disfraz y dije, simplemente váyanse. No me retrasen en mi turno. La pesada cabeza de la botarga cayó sobre mí y todo se oscureció. Un segundo después, alguien me empujó con fuerza desde atrás. No te atrevas a ser grosera con mamá. La cabeza del disfraz era lo suficientemente voluminosa como para que incluso un golpe ligero dejara un dolor sordo. Esto fue más que un golpe. Me lancé hacia adelante y mi frente se estrelló contra la dura carcasa interior. Mi visión se volvió negra. Me apoyé contra la pared y no pude recuperarme durante mucho tiempo. Ninguno de ellos vino a ver cómo estaba. Mamá tomó primero la mano de Valeria, su voz ansiosa. «Cariño, ¿te duele la mano?» Gabriel también frunció el ceño. Ella lleva todo ese relleno. ¿Por qué la empujarías? ¿Y si te hubieras lastimado? Carlos le susurró a Valeria en voz baja. Está bien. Nadie te está culpando. Mientras todos estaban alrededor de Valeria, me alejé tambaleándome. Mi cara estaba mojada. No podía decir si era por el sudor o por las lágrimas. Para cuando mi turno terminó esa noche, mi frente estaba hinchada y tenía un gran moretón. Al menos era día de pago. Tomé los 6,000 pesos en efectivo que me acababan de entregar y me dirigí a los puestos de comida. Todo lo que quería era algo caliente para comer y una bebida fría para acompañarlo. Solo de pensarlo, casi podía saborearlo. Se me hizo agua la boca y sentí una sonrisa cruzar mi rostro por primera vez en todo el día. Sin embargo, en el momento en que entregué los billetes, el vendedor me agarró la muñeca. ¿De dónde saliste, niña? Sostuvo el efectivo, su expresión sombría. Pareces una buena chica. ¿Qué haces con cosas como esta? Dime, ¿de dónde sacaste este dinero falso? Por un momento, pensé que el vendedor intentaba estafarme. Sin embargo, golpeó los billetes sobre el mostrador y una multitud se reunió rápidamente. Alguien los sostuvo a contraluz. Alguien más frotó el papel entre sus dedos. Todos negaron con la cabeza. Esa noche, me senté fuera de la entrada del centro comercial con un fajo de billetes falsos en mis brazos y no me moví hasta la mañana. En el momento en que la paletería abrió al día siguiente, entré furiosa y arrojé el dinero sobre el mostrador. Me pagaste con dinero falso. Esto es fraude. Voy a llamar a la policía. El dueño no parecía preocupado en absoluto. Yo no junté ese dinero. Tu madre vino ayer y recogió tu paga antes que tú. Me dejó estos para que te los diera. Dijo que era para darte una lección, para que entendieras que ganar dinero no es fácil. Mi cabeza zumbaba como si una campana hubiera sonado dentro de ella. Regresé a casa en camión con las manos y los pies entumecidos. En el segundo en que entré por la puerta, la miré con los ojos enrojecidos. Tomaste mi sueldo. Mamá no parecía culpable en lo más mínimo. Si acaso, parecía complacida consigo misma. Ahora sabes que el dinero no se gana fácilmente, ¿verdad? Recuerda, tus padres son los que siempre estarán ahí para ti. Cuando algo sale mal, lo primero que debes hacer es volver a casa con tu familia o ir con Carlos. Eso también funciona. Estaba temblando por todas partes y las lágrimas no paraban. Entonces, algo dentro de mí dejó de temblar. No era fuerza. Todavía no. Era el sonido de una puerta cerrándose en algún lugar dentro de mi pecho. Mamá estaba de pie frente a mí con esa mirada satisfecha, como si finalmente hubiera arrastrado a una niña terca al lugar correcto. Había tomado el único dinero que gané con mi propio sudor, lo había reemplazado con billetes falsos que sabía que me humillarían, dejó que extraños me miraran como a una criminal, y aún así lo llamó amor. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Querías enseñarme que el dinero era difícil de ganar. Felicidades. Me enseñaste que la familia era cara de mantener. La sonrisa de mamá se congeló. Papá levantó la vista de la mesa del comedor. Sofía, no le hables así a tu madre. Gabriel salió del pasillo, ya frunciendo el ceño.
¿Qué pasó ahora? Valeria estaba detrás de él con su suave suéter rosa. Una mano presionada contra su pecho como si mi sola voz pudiera lastimarla. Sofía se ve aterradora, murmuró. ¿Por qué está actuando así? Gabriel se interpuso frente a ella de inmediato. ¿Puedes parar? Valeria tuvo una mañana difícil. Los miré. A todos ellos. A papá con su autoridad cansada. A mamá con su crueldad justiciera. A Gabriel con su brazo protector en ángulo hacia Valeria. A Valeria escondiéndose detrás de él con los ojos secos. Durante un año, había llamado a esta casa hogar desde la distancia. Ahora finalmente lo veía claramente. Nunca había sido un hogar. Solo había sido el lugar donde aprendí el poco espacio que se me permitía ocupar. Recogí los billetes falsos de la mesa. Mamá frunció el ceño. ¿A dónde vas? A conservar tu lección, Sofía. La voz de papá se agudizó. No me detuve. Detrás de mí, mamá espetó, bien, vete. Siempre tienes que hacer todo dramático. Cuando te calmes, te darás cuenta de que a nadie le importas fuera de esta familia. Abrí la puerta. Esa frase debería haber dolido. No lo hizo, porque para entonces ya había decidido ponerla a prueba. El dueño de la paletería palideció cuando regresé con los billetes falsos y pedí ir a la oficina del centro comercial. No esperaba que volviera con una queja formal. Esperaba lágrimas, tal vez vergüenza, tal vez a la misma chica callada con la botarga de paleta que seguía aguantando insultos porque necesitaba el sueldo. En lugar de eso, coloqué los billetes sobre el escritorio de la oficina del centro comercial y pedí el registro de la nómina, las grabaciones de las cámaras de la tienda y una declaración por escrito. El gerente de la oficina de seguridad del centro comercial miró alternativamente los billetes y a mí. ¿Estás diciendo que tu madre recogió tu sueldo y lo reemplazó con estos? Sí. El dueño de la tienda se movió nerviosamente. Su madre me dijo que era un asunto familiar. El dinero falso no es un asunto familiar. La habitación quedó en silencio. Tragó saliva. Escribiré la declaración. La cámara mostraba a mamá llegando durante mi turno. Estaba vestida pulcramente, sonriendo cortésmente, hablando con el dueño como una madre preocupada. Firmó por mi paga. Tomó el sobre y luego le entregó otro. La marca de tiempo era clara. El monto de la nómina era claro. Los billetes falsos fueron fotografiados, embolsados y documentados. La oficina del centro comercial me aconsejó que presentara una denuncia policial. El oficial en la recepción era tranquilo, profesional y mucho más serio de lo que mi madre había sido. Por primera vez en un año, un adulto escuchó sin preguntar si Valeria se molestaría. Me fui con copias en mi bolso y una extraña sensación en el pecho. No era felicidad, era evidencia. Eso se sentía lo suficientemente cercano. Carlos estaba esperando afuera de la parada del camión. Parecía que había corrido hasta allí, con el cabello ligeramente desordenado y la respiración agitada. Por un segundo, mi antiguo yo se habría sentido aliviado. Carlos vino. A Carlos le importaba. Luego recordé su voz en el centro comercial, suave y razonable mientras explicaba por qué debía disculparme después de que Gabriel me empujara y Valeria me empujara contra una pared. Sofía. Pasé de largo. Me alcanzó, sin tocarme. Al menos recordaba eso. Tu mamá llamó. Dijo que fuiste a la policía por un malentendido. No fue un malentendido. Dijo que estaba tratando de enseñarte a no depender de extraños. Me reí una vez. Sonó feo. Usó dinero falso para enseñarme honestidad. Todos ustedes aprenden de libros muy creativos. Sus cejas se juntaron. Sé que estás molesta, pero escalar esto solo empeorará las cosas. ¿Para quién? Se detuvo. Tus padres están preocupados. Gabriel está enojado. Y Valeria ha estado llorando desde que te fuiste. Por supuesto que sí. Valeria lloraba. Y se esperaba que toda la ciudad suavizara sus esquinas. Fuiste la primera persona que me dijo que ser inteligente no era un crimen. Luego te convertiste en la última persona que esperaba que me ayudara a castigarme por ello.
Carlos se quedó quieto. Sofía, me viste golpear la pared con esa cabeza de botarga. Preguntaste si Valeria estaba bien. Su rostro cambió. No vi lo mal que. Viste lo suficiente. Pasaron los coches. Unos estudiantes se reían al otro lado de la calle. El mundo seguía moviéndose como si mi corazón no acabara de pasar por encima de su último recuerdo tierno de él. Pensé que si alguien se daba cuenta, serías tú. Abrió la boca. Ninguna respuesta. Ese era el problema con Carlos. Sus silencios siempre llegaban demasiado tarde para ser amables. No sabía lo de la habitación, logró decir finalmente. No sabía lo de las llamadas ni lo del dinero. Sabías lo suficiente para elegir. Llegó el camión. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Déjame ayudar. Puedo hablar con ellos. Puedo hacer que entiendan. Subí al camión. Sigues pensando que entender es lo que les falta. Las puertas se cerraron entre nosotros. Esa noche, confirmé mi solicitud para Ciudad Capital. No para Puebla. No la opción segura. No la ciudad que mi familia aprobaría porque mantenía a Valeria cómoda y a mí localizable. Ciudad Capital. Subí mis resultados, mi ensayo personal, mis formularios de beca, la solicitud de alojamiento, los documentos de necesidad financiera y la prueba de la interferencia de mi familia. Luego cambié todas las contraseñas, bloqueé la cuenta con mi propio teléfono y envié un mensaje a la oficina de becas. Esperaba silencio. En cambio, recibí una respuesta a la mañana siguiente. Estimada Sofía Méndez, su expediente ha sido marcado para revisión prioritaria. Por favor, programe una llamada confidencial con Esteban Cruz, mentor de becas de la Universidad Capitalina. Casi lo ignoré. La amabilidad se había convertido en un lenguaje sospechoso. Aún así, tomé la llamada. Esteban Cruz apareció en la pantalla desde una oficina llena de libros y luz solar. Parecía lo suficientemente joven como para ser un estudiante de último año, pero lo suficientemente sereno como para hacerme sentar más derecha. Sofía Méndez. Sí. Revisé su expediente de calificaciones. No sonrió demasiado. No sonaba asombrado de esa manera falsa que usan los adultos cuando quieren crédito por darse cuenta. Calificación perfecta, ranking nacional, elegibilidad para beca. También incluyó preocupaciones sobre la presión familiar. Mis dedos se apretaron alrededor del borde de mi escritorio. Quiero asegurarme de que sus opciones de solicitud estén protegidas. ¿Protegidas? Los estudiantes como usted no desaparecen porque alguien en casa se siente incómodo con su luz. Por un momento, no pude hablar. Nadie había descrito nunca mis calificaciones como luz. En casa, habían sido un arma, una carga, una razón para que Valeria llorara y para que yo me fuera. Esteban continuó con calma. Le recomiendo que asegure sus documentos fuera de la casa de su familia, confirme que nadie más tiene acceso a su portal y apruebe la comunicación directa solo con nuestra oficina. También podemos poner su solicitud de alojamiento bajo confidencialidad. Mi familia puede retirar mi solicitud. No sin su consentimiento. Esa frase me atravesó como aire entrando en una habitación cerrada. No le di mi consentimiento a nadie. Por primera vez, mi futuro tenía una cerradura que no podían abrir. La casa de los Méndez se enteró de lo de Ciudad Capital 2 días después. Mamá llamó primero. No respondí. Papá llamó después. Lo dejé sonar. Gabriel envió un mensaje. Ven a casa ahora. Valeria publicó una línea vaga en línea. A algunas personas les importa más ganar que la paz familiar. Tomé una captura de pantalla. Por la noche, papá vino a mi cuarto alquilado con Gabriel y mamá. Valeria esperaba en el coche abajo, aparentemente demasiado frágil para subir las escaleras, pero lo suficientemente fuerte como para arruinar vidas a distancia. Papá miró alrededor de la habitación por primera vez en meses y frunció el ceño como si la pintura descascarada lo hubiera ofendido personalmente. ¿Aplicaste a Ciudad Capital? Sí. Retírala. No. Mamá parecía sorprendida. Sofía, no seas terca. Valeria finalmente está estable.
Trabajó muy duro para aplicar a escuelas cerca de Ciudad Capital también. Eso no tiene nada que ver conmigo. La mandíbula de Gabriel se tensó. Siempre tienes que ganar. Cuando tú eras inteligente, lo llamaban orgullo. Cuando yo fui inteligente, lo llamaron crueldad. Su rostro se quedó en blanco. Papá dio un paso adelante. Las cosas finalmente están en calma. No arruines esto. No la odiaba por ser frágil. Odiaba que todos trataran mi fuerza como una razón para romperme. Mamá se estremeció. Nadie te rompió. Miré la habitación a nuestro alrededor, la cama con una manta delgada, el escritorio con manchas de agua. Los 4 muñecos todavía girados hacia la pared. Papá siguió mi mirada y apartó la vista primero. Irás a Puebla, dijo. Eso es definitivo. Casi sonreí. Definitivo. Habían usado esa palabra tantas veces. Decisión definitiva. Advertencia definitiva. Arreglo definitivo. Ya no más. Ya confirmé con la Universidad Capitalina. Mi solicitud no puede ser cambiada sin mi consentimiento. La expresión de mamá se agudizó. Te pusiste en contacto con ellos a nuestras espaldas. Me puse en contacto con mi universidad sobre mi futuro. Sigues siendo nuestra hija. No, dije en voz baja. Soy su hija cuando alguien está mirando. En casa, soy un daño colateral. La voz de Gabriel se elevó. ¿Eso es injusto? También lo es ser enviada aquí por un año porque mis calificaciones entristecieron a Valeria. El rostro de mamá se contrajo. No hables de su enfermedad de esa manera. No me estoy burlando de su dolor. Estoy preguntando por qué el mío se convirtió en la renta. Nadie respondió. Se fueron con amenazas envueltas en preocupación. Esa noche, alguien intentó iniciar sesión en mi portal de solicitud 3 veces. La oficina de la Universidad Capitalina lo bloqueó y me envió la notificación. A la mañana siguiente, Esteban llamó. ¿Fuiste tú? No. ¿Autorizas a alguien de tu familia a contactarnos sobre tu solicitud, alojamiento, beca o asistencia? No. Bien. Documentaremos el intento. La palabra documentar se había convertido en mi palabra favorita. En casa, siempre habían controlado la historia. Ahora, la historia estaba acumulando recibos. La ceremonia de premiación llegó la semana siguiente. Se suponía que era para los mejores estudiantes graduados, los ganadores de becas y los honores escolares. Valeria iba a recibir un premio por su mejora. Mis padres lo trataron como una coronación. Mamá usó perlas. Papá usó su buen traje. Gabriel llevaba flores. Carlos vino con sus padres, su rostro pálido cuando me vio al otro lado del pasillo. Llevaba mi vestido más limpio. Nada caro, nada dramático, simplemente planchado y mío. Esteban me encontró cerca de la entrada con una carpeta en la mano. ¿Lista? No. ¿Justo? Eso casi me hizo reír. La ceremonia comenzó con premios menores. Valeria subió primero. Mejora académica y perseverancia. Mamá lloró. Papá sonrió. Gabriel aplaudió lo suficientemente fuerte para toda la fila. Carlos también aplaudió, aunque sus ojos seguían desviándose hacia mí. Aplaudí cortésmente. No la odiaba por tener dificultades. Odiaba que mi familia construyera un trono con sus lágrimas y esperara que yo me arrodillara debajo de él. Luego, el presentador ajustó el micrófono. Y ahora, nuestra ganadora de la distinción académica nacional y becaria completa de la Universidad Capitalina. Calificación perfecta, matrícula completa, subvención de alojamiento, estipendio estudiantil y puesto de honor en la Universidad Capitalina. La sala se aquietó. Sofía Méndez. Por un segundo, nadie se movió. Luego, los aplausos aumentaron, inciertos al principio, luego más fuertes. Me puse de pie. La boca de mamá se abrió. El rostro de papá se quedó sin color. Gabriel parecía como si alguien lo hubiera despertado de una bofetada. Las manos de Carlos se congelaron a medio aplauso. Caminé hacia el escenario.
El certificado era más pesado de lo que esperaba. Esteban estaba junto al comité de becas y me estrechó la mano. Felicidades, Sofía. Mi nombre sonaba diferente viniendo de él. No como una carga, no como un problema, como un comienzo. El presentador continuó. Sofía logró esto mientras vivía de forma independiente y trabajaba a tiempo parcial durante la temporada de exámenes. Su expediente es uno de los más sólidos que hemos visto en años. Los aplausos crecieron. Miré a mi familia desde el escenario. No parecían orgullosos. Parecían expuestos. Después de la ceremonia, la gente me rodeó. Maestros, padres, estudiantes. La madre de Carlos me abrazó con lágrimas en los ojos. Sofía, no teníamos idea. Esa frase me siguió hasta el vestíbulo. Mamá intentó interponerse frente a todos, sonriendo demasiado brillantemente. Por supuesto, estamos orgullosos. Sofía siempre ha sido nuestra chica brillante. La miré. ¿Sabías que mi renta era de 16,000 pesos? ¿Sabías que me dabas 20,000? ¿Sabías que estaba trabajando? ¿Sabías que era alérgica a los mariscos? ¿Sabías que te llamé cuando tenía miedo? ¿Sabías lo suficiente? Su sonrisa se derrumbó. La voz de papá bajó. Aquí no. ¿Por qué? Me enviaste lejos en privado. Me ignoraste en privado. Tomaste mi paga en privado. ¿Pensaste que solo sería tu hija en público? Los susurros se extendieron. Mamá intentó agarrarme la muñeca. Sofía, para. Di un paso atrás. La protegiste de mi sombra arrojándome a la oscuridad. Valeria apareció detrás de mamá, con los ojos ya llenándose de lágrimas. ¿Por qué estás haciendo esto? Sé que me odias, pero ¿tienes que humillar a todos? ¿Quieres que me enferme de nuevo? La sala se quedó en silencio de esa vieja manera familiar. Todos esperando a que me encogiera. No lo hice. No te robé tu luz, Valeria. Me escondí en la oscuridad para que la tuya pareciera más brillante. Sus lágrimas se derramaron al instante. Gabriel se movió hacia ella, luego se detuvo cuando la primera captura de pantalla apareció en la tableta de Esteban a mi lado. La publicación de Valeria, la molesta finalmente se fue. Ahora realmente podemos disfrutar de la cena. Debajo, la mesa de mariscos. A continuación, mi registro de alergias. Luego las fotos de mi cuarto alquilado. Las llamadas ignoradas. El mensaje de mamá diciéndome que dejara de llamar porque Valeria se molestaba al ver mi número. La grabación del centro comercial de Valeria empujándome por la espalda mientras llevaba la cabeza de la botarga. La imagen fija de mí tropezando contra la pared. El moretón en mi frente. La declaración del dueño de la tienda, el registro de la nómina, los billetes falsos. La sala se había quedado tan en silencio que podía oír a Valeria llorar. Mamá palideció. Ese dinero fue una lección. Usaste dinero falso para enseñarme el valor de la familia real. Es lo más divertido que has hecho. Algunas personas jadearon. El padre de Carlos dio un paso adelante, con el rostro sombrío. Dinero falso. La voz de Esteban se mantuvo uniforme. Se ha presentado una denuncia formal. La oficina del centro comercial, el dueño de la tienda y la policía tienen la documentación. Mamá retrocedió tambaleándose como si la palabra policía finalmente hubiera traducido el amor a un idioma que respetaba. Papá se volvió hacia mí, la ira y el pánico luchando en su rostro. Denunciaste a tu propia madre. Se denunció a sí misma cuando cometió un delito. Gabriel miró la foto mía con el traje de botarga. Su mandíbula se movió, pero no salió ningún sonido. Me acerqué más. Tú me empujaste primero ese día, le dije a Gabriel. Levantó la vista. Me dijiste que me disculpara. Valeria me empujó. Todos revisaron su mano. Mi voz no tembló. Seguían diciendo que era lo suficientemente inteligente como para sobrevivir. Nunca preguntaron cuánto me costó sobrevivir. Los ojos de Gabriel se enrojecieron. Sofía, no.
Carlos estaba cerca de la pared, mirando los registros de llamadas ignoradas. Su rostro se veía peor con cada línea. Se acercó lentamente. No sabía lo de las llamadas. ¿Sabías que dejé de hablar? Pensé que estabas enojada. Estaba asustada. La palabra quedó suspendida entre nosotros, demasiado simple para escapar. Tragó saliva. ¿Habría ido? No. Sonreí débilmente. Habrías preguntado primero si Valeria estaba bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fuiste tú quien me salvó de la soledad. Fuiste la prueba de que incluso las palabras amables pueden volverse crueles cuando eligen el silencio. Carlos parecía como si lo hubieran abierto en canal. Casi sentí lástima. Casi. Papá intentó una última vez restaurar el orden. Sofía, ya es suficiente. Este es un asunto familiar. Me volví hacia él. Compraste la paz para esta casa con mi futuro. Se estremeció. Cada vez que mamá tomaba una decisión, decías que no agitara las cosas. Cada vez que Gabriel me culpaba, mirabas hacia otro lado. Cada vez que Valeria lloraba, tratabas mi vida como algo flexible. Levanté la carpeta de la beca. Ya no soy flexible. Fue entonces cuando la sala finalmente entendió. Esto no era un berrinche. Era una partida. Las consecuencias comenzaron antes de que siquiera saliéramos del salón. Los padres de Carlos cancelaron los planes de cena con los Méndez. Los maestros que una vez creyeron que yo era simplemente callada comenzaron a hacer preguntas. El consejero escolar solicitó una reunión formal sobre el intento de interferencia en la solicitud. La denuncia por falsificación avanzó. Mamá siguió insistiendo en que era una lección hasta que el oficial al teléfono usó la palabra de investigación. Los amigos de Valeria vieron las capturas de pantalla. Su imagen de víctima perfecta se resquebrajó bajo el peso de su propio pie de foto. Los compañeros de clase de Gabriel me felicitaron por la beca y preguntaron con bastante inocencia por qué nunca mencionó que su hermana había superado su propio ranking. Dejó de responder. Papá intentó llamar a Esteban. La Universidad Capitalina se negó a discutir mi expediente. Mamá intentó entrar en mi portal de solicitud nuevamente y activó otra alerta. Otro documento, otro recibo. La noche después de la ceremonia, todos ellos vinieron a mi cuarto alquilado. Mamá, papá, Gabriel, Valeria y Carlos. Nadie había sido invitado. La habitación era demasiado pequeña para toda la culpa que trajeron consigo. Mamá se quedó en la puerta, mirando las paredes desconchadas, las cortinas rígidas, el aire acondicionado roto, el escritorio donde la carta de mi beca reposaba bajo una taza agrietada. Aquí es donde vivías. La miré. Tú lo alquilaste. Papá entró lentamente. Sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera viendo la escena de un crimen. Gabriel encontró el pequeño ventilador portátil pegado cerca de mi escritorio, el que había dejado de funcionar durante la semana de exámenes. Valeria se quedó mirando la cama estrecha. Carlos se movió hacia el escritorio y se congeló. Los 4 muñecos de peluche estaban sentados en el sofá, todavía de cara a la pared. Mamá tomó el que tenía su pelo cosido y su sonrisa torcida. Hiciste una muñeca de mí. Su voz se quebró. Se la quité suavemente. Necesitaba una madre que pudiera escuchar. La tela hizo un mejor trabajo. Mamá se cubrió la boca. Gabriel tomó su muñeco a continuación, sus dedos temblando sobre los pequeños lentes que le había cosido porque recordaba lo orgulloso que había estado cuando lo recibió por primera vez. Estuve aquí, dije. Todas las noches les contaba cosas a través de la tela porque los teléfonos no funcionaban. Papá se sentó en el borde de la cama. El armazón crujió bajo su peso. Solo se suponía que sería un año. Fue un año. Levantó la vista. Simplemente nunca contaste mis días. Carlos estaba junto al escritorio sosteniendo 2 pedazos rotos de una postal. Su rostro se quedó sin color. El lago en la Universidad del Pedregal, su letra desordenada. Sofía, te estaré esperando en la Universidad del Pedregal. Sofía. Su voz se quebró. No sabía que la guardabas. No lo hacía.
No después de ayer. Sus dedos se cerraron alrededor de las mitades rotas como si pudiera unirlas de nuevo y restaurar al chico que una vez había sido amable. Lo decía en serio cuando lo escribí. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque dejaste de decirlo en serio cuando importaba. Inclinó la cabeza. Nadie lo defendió. Valeria finalmente habló. Su voz era pequeña. No sabía que estabas tan sola. La miré. Sabías que me había ido. Se estremeció. Sabías que mi número te molestaba. Así que mamá me dijo que dejara de llamar. Sabías que todos eligieron tu comodidad por encima de mi seguridad. Sabías que no estaba en la cena, no en casa, no en las fotos. Sus lágrimas comenzaron de nuevo. Esta vez, nadie se movió lo suficientemente rápido como para protegerla de la verdad. Mamá me agarró la mano. Sofía, ven a casa. Ahí estaba. La frase que había deseado durante un año. 3 palabras. Demasiado tarde. ¿Lo hice? Simplemente me enseñaste que era una invitada. Se derrumbó. Realmente se derrumbó. No el llanto elegante que hacía cuando Valeria estaba molesta. No el llanto enojado que usaba para hacerme sentir culpable. Se dobló en mi suelo, agarrando la muñeca que se parecía a ella, sollozando tan fuerte que su voz desapareció. Papá se puso de pie. Podemos arreglar esto. Tu antigua habitación. Valeria la convirtió en una sala de música. Valeria bajó la cabeza. La cambiaremos de nuevo. No. Gabriel dio un paso adelante. Te protegeré esta vez. Lo miré. ¿De quién? De ti mismo. Se detuvo como si lo hubieran golpeado. Los ojos de Carlos estaban húmedos. Todavía puedo estar en tu vida de alguna manera. Tomé la postal rota de su mano. Por un segundo, la antigua Sofía se agitó. La chica que había amado el lago en la tarjeta. La chica que había pensado que Carlos esperando en algún lugar significaba que el mundo tenía un lugar para ella. Coloqué las piezas sobre el escritorio. No. Una palabra, limpia, necesaria. A la mañana siguiente, empaqué para Ciudad Capital. No cabía mucho en la maleta porque no poseía mucho. Ropa, documentos, la carpeta de la beca, una pequeña bolsa con ahorros. Los muñecos de peluche se quedaron en el sofá durante mucho tiempo. Los miré. Papá, mamá, Gabriel, Carlos. 4 pequeños testigos hechos por una chica solitaria que necesitaba que alguien respondiera. Les di la vuelta una última vez, no hacia la pared esta vez, sino hacia la puerta. Podían verme irme. Ya no necesitaba testigos de tela. Me había convertido en mi propia testigo. El caso de la falsificación no desapareció. Mamá no fue arrastrada con esposas frente a las cámaras. La vida real no era tan teatral. Pero la queja formal se mantuvo. La grabación del centro comercial se mantuvo. El informe policial se mantuvo. La declaración del dueño de la tienda se mantuvo. Su círculo social escuchó lo suficiente como para que las invitaciones se ralentizaran y luego se detuvieran. La escuela documentó la interferencia en la solicitud. La Universidad Capitalina confirmó mi beca y alojamiento sin la aprobación de la familia. Papá perdió la tranquilidad moral de llamarse a sí mismo un padre justo. Gabriel dejó de poder mencionar a la familia sin que alguien sacara a relucir mi calificación. Valeria borró su cruel publicación, pero las capturas de pantalla ya se habían escapado. Internet tenía mejor memoria que la familia. Carlos envió un mensaje. Lamento haber elegido el silencio. No respondí. Algunas disculpas eran solo ecos. Ciudad Capital, la ciudad a la que me habían dicho que renunciara, era más brillante de lo que esperaba. El campus se extendía ampliamente bajo el sol de la mañana. Viejos edificios de piedra y salas de cristal de pie juntos como si el futuro no tuviera que disculparse con el pasado. Me paré en la puerta con una maleta, una llave de dormitorio, una carta de beca y suficiente estipendio para comer sin contar monedas. Esteban me encontró cerca de la oficina de admisiones. Bienvenida a Ciudad Capital, Sofía. Mi nombre sonó firme.
Detrás de mí, mi teléfono vibró. Mamá, luego papá, luego Gabriel, luego Carlos. Por primera vez, apagué el teléfono sin leer ninguno de ellos. Nadie me pidió que me encogiera. Nadie me pidió que fuera menos inteligente. Nadie me pidió que desapareciera para que Valeria pudiera respirar más tranquila. Caminé hacia los dormitorios con la llave tibia en mi palma. Durante años, me dijeron que era lo suficientemente inteligente como para sobrevivir sin amor. Así que hice exactamente eso. Sobreviví. Me fui. Y me convertí en alguien a quien ya no podían permitirse ignorar. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue todavía demasiado misericordiosa? Comenta Justicia si el final fue perfecto. Comenta más duro si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.